Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a seguir reflexionando sobre el arrepentimiento. El tema de hoy es la tristeza productiva. Abramos nuestra Biblia y leamos atentamente en 2 Corintios 7:10. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Así dice la palabra del Señor. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, la cual no produce pesar, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza tiene efectos sobre nuestras vidas. Generalmente asociamos la tristeza a efectos perjudiciales, efectos nocivos, no solo en nuestras emociones, sino también en nuestros cuerpos. Leí que la tristeza hace que nuestro cerebro consuma tanta energía que parece no haber fuerzas para otra cosa. Cuando hay tristeza, se produce menos serotonina y eso afecta a nuestras emociones y hasta hay riesgo de cardiopatías por la tristeza. Parece poco beneficiosa, poco favorable la tristeza, pero así como los árboles fortalecen sus raíces en la tormenta, puede haber salida positiva. El novelista Marcel Proust dijo que la felicidad es saludable para el cuerpo, pero es el dolor el que desarrolla las fuerzas del espíritu. Algunas personas son consumidas por la tristeza y sus vidas se van apagando poco a poco. Y para otras, la tristeza es un disparador de cambio, es un disparador positivo de resiliencia. Vivimos en un tiempo y un mundo con muchas razones para provocarnos tristeza. Pero la Biblia habla espiritualmente en el versículo que leímos de dos clases de tristeza, que dan como resultado dos desenlaces muy diferentes. Una de ellas es la tristeza según el mundo. En el mundo hay tristeza, pero hay tristeza que no lleva al arrepentimiento porque solo hay culpa en cuanto a los resultados del pecado. Todos los seres humanos somos conscientes que la conducta de unos tiene desastrosas consecuencias sobre la vida de otros, pero nunca hay cuestionamientos acerca de dónde proviene tanta maldad. ¿A cuánta gente vemos compungirse porque el pecado es una realidad que deja crueles heridas? ¿A cuánta gente vemos llorar porque la maldad humana parece no tener límites? Muchos se sienten culpables porque su existencia pareciera no servir de nada para modificar esta situación. Y es más, mucha gente pregunta ¿dónde está Dios? ¿Por qué parece desentenderse de los efectos del mal sobre la tierra? ¿Por qué Dios no detiene la maldad? Y sin embargo, sea llorando, sea culpabilizando o sea blasfemando, esa tristeza no los lleva al arrepentimiento y lejos están de buscar a Dios. Hay un caso mucho peor, cuando solo hay tristeza por haber sido descubiertos pecando. Muchas personas disfrutan el pecado, dando lugar al maligno para que tome control total de sus vidas. En estas personas solo hay angustia cuando su pecado es puesto en evidencia, a la luz pública, pero eso no lo lleva a ningún cambio, y menos al arrepentimiento, sino todo lo contrario. Muchas veces justifican su pecado y lo exaltan. Tanto la tristeza por la culpa como la tristeza por la vergüenza tienen un solo resultado: la muerte espiritual, separación definitiva de Dios. Pero la Biblia nos muestra otra clase de tristeza, la tristeza según Dios, la que lleva al arrepentimiento. Esta es una tristeza más profunda, viene del centro de nuestro ser, de nuestras entrañas. Esta clase de tristeza viene de haber sido confrontados con la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. La esclavitud del pecado nos ha sido expuesta. Dios nos ha demostrado eso. Hemos sido desnudados frente a Dios. Se nos cae la careta y vemos la realidad tal como Dios la ve, nuestra propia realidad como Dios la ve. Entonces, por fin, en este momento acordamos con la descripción bíblica, reconocemos que somos pecadores
que estamos perdidos, que estamos muertos en delitos y pecados y que estamos lejos de la gloria de Dios. Pero es aquí, en este momento, en este punto de tristeza profunda, donde hay arrepentimiento verdadero, donde la gracia de Dios se manifiesta. Este es el punto de la tristeza productiva, el momento donde Dios nos regala la fe para que podamos mirarle, suplicarle compasión. El momento donde Dios se goza en otorgarnos misericordia, donde no hay mérito alguno de nuestra parte, sino que la gracia divina toca nuestra inmundicia y nos lava, nos limpia por su amor eterno. Cuando llegamos a este punto, hay salvación. Dios ha venido en nuestro auxilio. Cuando no había más esperanzas, Dios ha encendido la llama de la fe para empezar a seguir. Para ir concluyendo, Dios hace su obra de salvación usando esta tristeza que lleva al arrepentimiento. Y entonces no queda gusto amargo por esa tristeza. No quedan rastros de pesar, dice la traducción que leí del versículo. En lo cual no hay arrepentimiento, dice la otra versión. Esa clase de arrepentimiento, el que viene de Dios, resulta en gozo eterno por haber sido rescatados por el amor del Salvador. Una de las historias más conmovedoras de esta clase de tristeza que lleva al arrepentimiento la contó el Señor Jesús. Y dice así, ustedes conocen la parábola que comienza diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí, no con Dios. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Imaginemos su tristeza, su dolor, su profunda tristeza. Y el publicano decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. Arrepentimiento. Jesús remata esta parábola maravillosa diciendo, les digo que éste, el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no, el fariseo. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Arrepentirse es humillarse delante de Dios. Parece difícil, nada en el mundo nos preparó para hacerlo, es antinatural. Viviendo sin Dios, todos nos creemos superiores a los demás, como aquel fariseo. Este arrepentimiento, esta metanoia, que es la palabra que aparece en el versículo, que significa cambio de disposición mental, metanoia frente al Creador, tiene como premio el regalo de la salvación. Dios no nos humilla, nos engrandece haciéndonos hijos suyos. Pasa a mirarnos a través de Cristo y por sus méritos nos declara justificados. Todos deberíamos ser como ese publicano, repetir, Dios, ten piedad de mí, pecador, y mantener esta actitud de arrepentimiento cada día frente al Señor. Quiero llamar a aquellos a los que nunca escucharon sobre esta clase de arrepentimiento. Si hoy llegaste al punto donde tu tristeza se produce no solo porque sabes que hay acciones pecaminosas, sino que se produce tu tristeza porque te das cuenta que Dios te ha mostrado la oscura, la cruel realidad del pecado que te domina. Hoy es el momento donde comprendes que Dios te está buscando. Hoy es el momento, el día de rogar misericordia, como aquel publicano. Hoy es el día de salvación. Aferrá la mano que Dios te tiende. Que esta tristeza sea productiva.
que esta tristeza sea de Dios para arrepentimiento y salvación. Oramos por arrepentimiento y fe, Señor. Oramos para que la gracia de Dios traiga salvación en esta hora, y también oramos para que tu misericordia maravillosa cubra cada día nuestras vidas. Amén.